Estoy segura que no hubiera tenido el resultado que obtuve si no hubiera hecho el curso con ustedes. Estoy eternamente agradecida por eso. ¿Es viable seguir resaltados, subrayados, resúmenes como método de preparación? Vas a perder tiempo. Al final, ese material lo vas a tener que volver a ver. Los demás métodos de estudio te das cuenta de que no son igual de efectivos. O sea que solamente memorizar no sería rentable ni siquiera para responder preguntas. La mayor parte de las preguntas son preguntas de razonamiento y cada año tiran más a eso. ¿Vos qué sentís que cambió en tu estudio luego de aplicar estas técnicas? No me cuesta, o sea, lo hago con mucha más facilidad. ¿Cuál diría que es la importancia o lo central para poder dominar estas técnicas? Paciencia y confiar en el método es lo primordial. El MIR genera mucha ansiedad. Esto va a determinar el curso de mi vida. ¿Qué técnico, qué consejo general podrías darle a alguien para poder regular un poco esa ansiedad? Equivocarte no significa que seas malo, significa que eres humano. Los humanos nos equivocamos. Y los médicos que llevan 30 años viendo pacientes también se equivocan. Bueno, me di cuenta que yo soy mucho más que una nota. Diferenciar eso de que no somos nuestras calificaciones, somos mucho más que eso. Primero, confianza en el sistema. Segundo, la ejecución. Y tercero, comunicarse. Por ahí desde la primera vez que conversamos, ver ese cambio, ver esa confianza, la verdad es que tremendo, me encanta. Ok, hoy vas a aprender por qué estudiar con resúmenes y resaltados es una de las mejores formas de destruir tu puntaje. Y también, por el contrario, cómo el disfrutar de tu estudio es una de las claves para subir tus netas, tus scores, tu puntaje. Y claro, cómo pasar de hipotecar tu tiempo y tu salud mental a encontrar un balance mientras pasas con las mejores notas los exámenes de medicina más difíciles del mundo. Así que si lo que buscas es pasar el MIR, entonces este es el video para vos. Pero no te lo voy a contar yo, o al menos no todo. Hoy lo vas a aprender de una forma un poco diferente, a través de un caso de estudio, el de nuestra estudiante Rebeca. Ella fue una estudiante de Residencia Roadmap que pasó el MIR y tuvo un rendimiento tan bueno en el programa que tuvimos que entrevistarla junto con Andrés País, el director educativo de LearnNation, para analizar juntos cuál fue el paso a paso que siguió. Así que sin más te dejo con el video. La idea de la reunión, la idea de esta pequeña entrevista, que repasemos juntos tu progreso, ver qué cambios lograste, cómo te sentiste en ese proceso y ver cómo impactó por ahí lo que aprendiste en tu preparación para tu examen. Después de eso vamos a ver cuáles serían tus siguientes pasos, pero la idea es entrevistarte un poco y conocer un poco cómo se ve el programa, cómo se ve lo que enseñamos cuando alguien realmente lo aplica y que tengamos un poco de feedback de tu parte. Una pequeña pregunta introductoria para quien vea esta entrevista. Me gustaría que nos contés un poquito de vos, de dónde sos, a qué te estás dedicando actualmente. Bueno, yo, mi nombre es Rebeca, soy médico, soy originaria de Venezuela, pero ya tengo muchos años aquí en España, hice la carrera y todo lo demás aquí. Y bueno, empecé el curso para poder acceder a mi residencia soñada, que era la residencia de cirugía general. A día de hoy estoy haciendo cirugía general, afortunadamente, en Vigo, en Galicia, que era donde me quería quedar. Y bueno, para mí está siendo vivir el sueño de mi vida, básicamente. Entonces, está siendo genial. Me alegra eso de que uno vaya cumpliendo sus sueños, ¿no? De que vea por ahí el pasado y diga, oh, estoy donde quería estar y lo voy cumpliendo. Me encanta. Y ver cómo todo el esfuerzo tiene sus frutos también. Sí, totalmente. Es satisfactorio. Qué bueno eso, ¿no? Para cuando los días malos, por ejemplo, uno dice, mira, hoy es un día malo, pero mira todo lo que he conseguido. Entonces, ese mirar hacia atrás motiva un montón en los días malos y en los días buenos se valora un montón. Me gusta. Totalmente. De hecho, en estos días, no sé de qué me estaba quejando y de repente como que miré así por la ventana y pensé, yo dije, hace un año esto me parecía imposible. O sea, el solo hecho de pensar que estaba haciendo la residencia que quería, para mí, ahora en preparando el MIR, lo veía excesivamente lejano. O sea, lo veía prácticamente imposible. Y eso sí como que me dije, bueno, calma, es una residencia complicada, todas son complicadas, pero este ámbito, porque no es solamente el manejo médico, también es aprender cosas nuevas que no ves en tu día a día, como es esto de desarrollar técnicas con las manos, aprender a usar ambas. Intenté ser un poco más, que eso también me ayudó mucho el curso, porque antes era muy excesivamente exigente conmigo. Entonces, si las cosas no salían bien a la primera, entonces lo estaba haciendo mal, no iba a ir inevitablemente mal. Y entonces, bueno, ese día sí pensé, pues si el MIR salió bien y superaste ese escollo que fue el MIR, pues hoy, que es un día puntual, pues también superarás este.
apoyo, y a lo mejor de aquí al año que viene, que ya serás R2, esto será una tontería. Totalmente, totalmente. Verlo en contexto ayuda un montón. Para eso, justamente para esos malos momentos, ayuda a verlo en contexto y ver todo lo que hemos avanzado. Me encanta. Y además muy, muy interesante cómo también el programa te sirvió no solo para aprobar un examen, ¿no? Sino para todo lo demás, la parte autorregulatoria también, ¿no? El hecho de que todo el contenido que vos aprendiste también lo aplicás en un montón de ámbitos diferentes. Digamos, eso también es muy valorable cuando vos aprendés las técnicas y las incorporás, la puedes utilizar en un montón de ámbitos. Y eso también sos consciente, ¿no? Que el programa te sirvió también justamente en la parte más psicológica, que tal vez ni siquiera te lo esperabas, porque tal vez no entraste al programa con esa idea, pero fue más un beneficio colateral, digamos, dentro del programa, que pudiste ganar estas técnicas de conciencia, no de mentalidad, que te hacen sentir que estás en un buen camino, ¿no? Tal vez tenés un buen mal día, por ejemplo, pero al trabajar esta mentalidad de decir, ok, no, pero estoy viviendo de acuerdo a mis valores, estoy bien, ¿no? Y eso te ubica nuevamente en tu camino. Eso me parece valorable. Lindo. Y a veces he empleado también la lista que hice en su momento con ustedes del yo futuro. Algún día sí la tengo, porque la imprimí, la puse ahí en el corcho y te ayuda, porque te proyecta mucho y hace que totalmente, o sea, yo cuando me inscribí por la necesidad de que yo quería hacer esto, quería aprobar el examen y no había mucho más allá. Y después me di cuenta de que habían, además del tema de la organización y eso, habían otras cosas ahí por el medio que yo no las había tomado en cuenta y que, bueno, que me ayudaron y que me siguen ayudando a día de hoy. Sí que hubo un cambio de mentalidad importante. Yo creo que lo más importante, aparte de la organización, que es primordial, fue el cambio de mentalidad. O sea, el cambio de mentalidad fue un antes y un después. No, totalmente. Y esto que vos mencionás me parece muy importante porque justamente, por ejemplo, quienes pueden ver esta entrevista son personas que estaban como vos hace un año, ¿no? En el sentido, por ahí lo que decías vos, que lo veían tan imposible, el desafío tan fuerte, tan grande, tantos postulantes, tantas cosas por hacer, y que es un poco abrumador, ¿no? Y por ahí cuando vos contás, ¿no? ¿Dónde estás ahora? Ya sos R1, estás en España, o sea, parece como un sueño cumplido, y alguien que ve esto, lo que vos estás contando desde los ojos de, por ejemplo, la voz de hace un año, lo ve como muy imposible, o puede pensar que esto fue porque tuviste suerte o porque lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí está bueno darles el contexto de cómo estabas vos hace un año, cuál era tu situación, cuál era tu contexto, cómo surgió esto. ¿Explico? Sí, perfectamente. Pues mira, yo venía de un MIR previo para el que no me había preparado como debía. O sea, realmente era una falta de organización. Creo que una de las cosas fuera de la parte psicológica, lo que primordialmente me ayudó fue el hacer el calendario, el establecer sobre todo unas horas de descanso, porque yo tenía en mi mente que mientras menos descansara, mientras más estudiara, mejor me iba a ir, mejor iba a rendir bien el examen, más contenido iba a abarcar, que también cambié mucho eso. Pensaba que por ver más contenidos me iba a ir mejor y realmente no. O sea, priorizar lo más preguntado, lo más importante y lo que más suele ir orientado en el examen fue lo que marcó también que me fuera mejor, porque realmente en esos 3 meses que estuve, porque busqué la ayuda en un punto de decir, mira, no puedo seguir esperando a que, bueno, desde mi academia, es verdad que me dan la parte teórica y estudias y haz el test y eso, pero no tengo un apoyo más allá, no tengo una guía más allá y sentía pues que me iba a llegar el día y que no iba a sacar el examen. Estaba muy desanimada también, o sea, sí, de verdad que lo veía de una forma muy pesimista, porque como no estaba obteniendo los resultados que yo quería y que yo me proyectaba, no sabía muy bien qué hacer, tenía mucha duda. También partía de un punto de, siempre, gracias a Dios, siempre se me han dado bien las cosas, me fue muy bien en la carrera, me iba muy bien en mi trabajo, entonces el hecho de que justamente el MIR fuera la única cosa que no se me estaba dando bien, entonces era un drama, que era algo que, bueno, que no sabía muy bien cómo resolver. Claro. Y es que es frustrante, ¿no? Por ejemplo, uno no ve resultados, le mete más duro y aún no ve resultados. Eso termina haciendo que incluso el estudio esté sesgado por todas esas emociones aversivas que entran y lo hace mucho más difícil, ¿no? Y de hecho, esto he escuchado mucho y creo que sería muy valioso el que por ahí vos no le contés quizás a las personas esto, porque lo marcaste muy bien, ¿no? Estudiar más probablemente no significa estudiar mejor. Meterle 15 horas al día no significa que vas a aprender más
que meterle 8, 9 horas al día, pero ¿qué le dirías a una persona que te dice, sí, no, la verdad es que es mejor 15 horas que 8 horas o que 10 horas, es mejor mucho más? La pregunta es ¿cuántas de esas 15 horas son productivas? Porque muchas veces uno está sentado 15 horas, pero de esas 15 horas realmente son productivas 7, digamos, la mitad. Realmente tú estás estudiando solamente 7 horas y las otras 7 horas lo que estás haciendo es metiéndote tralla en la cabeza que no te va a servir para, por ejemplo, al día siguiente recordar bien lo que estudiaste ese día. O estás pensando en otra cosa, estás pensando en todo el material que te falta, en mal que te fue la prueba anterior, en que no sabes si lo vas a poder hacer, que, por ejemplo, a lo mejor tú te organizas en tu día, estudias tus 7 horas, tienes tus periodos de descanso, tienes tu periodo de ver a tus amigos, ver a tu familia, que eso también es muy importante, porque al final es una carrera a largo plazo. Si fueran 15 días, bueno, todavía lo aguanta, pero meses y meses y meses sin ver a tu familia, sin ver a tu pareja, sin ver a tus amigos, sin hacer cosas que te gustan, llega un momento que emocionalmente y psicológicamente, como dicen aquí en España, petas. Y eso no te deja avanzar, porque llegas a un tope. Pues por mucho que leas y por mucho que tu cerebro eso no lo digiere. Entonces, ese esfuerzo que estás haciendo es en vano. Otra cosa que me llamaba mucho la atención a mí, que después dije, es una locura lo que estoy haciendo. Yo soy una persona que no suele dormir mucho, no me da mucho sueño. Entonces, yo le daba poca prioridad al sueño. Entonces, yo decía, bueno, me quedo hasta tantas y aprovecho más las horas de la noche, y no necesariamente es así. O sea, si eres búho, y es verdad que te activas mucho más por la noche, bueno, con medida, porque realmente el descanso es tan importante como las horas de estudio. Si hay alguien que dijiste, si eres búho, si hay alguien que está viendo esto y no sabe a qué se refiere, son los cronotipos. Es decir, para quien lo vea, tenemos diferentes cronotipos y esos cronotipos determinan cuándo tendemos a estar más despiertos o más dormidos. Hay personas que son más búho, hay personas que son más alondras, es decir, hay personas que normalmente y naturalmente se pueden quedar hasta más tarde y dormir hasta más tarde, y al revés. Y tratar de controlar eso de una forma no natural termina siendo muy forzado. Entonces está bueno conocer el cronotipo, como para darles contexto por ahí, pero sí, totalmente. Y eso está bueno. O sea, una cosa aquí, yéndome de las ramas un poquitito, pero bueno, es que hay cosas que ya como que vas dominando o que vas entendiendo, que termina siendo terminología de nosotros, ¿viste? Y por ahí terminamos hablando de esas cosas que es como un lenguaje interno, y por ahí los otros, ¿qué vaina es el mínimo viable? ¿Qué es esto? Nosotros lo decimos normalmente como si fueras al kiosco y te dame el mínimo viable de café. No sé qué es. Entonces como que está bueno ir naturalizándolo, porque es más fácil así poder aplicarlo todos los días. Y por ahí para entender esto, porque me contabas como la situación inicial, ¿no? Que era como un poquito, estabas un poco desganada, por ahí cuando iniciabas sabías que eso no era sostenible en el tiempo. ¿Qué fue lo que te hizo a lo mejor decir, necesito cambiar? Eso que te motivó por ahí a contactarte conmigo, contactarte con el equipo para decir, bueno, necesito un cambio en el método de estudio. ¿Qué te llevó a dar ese paso? Porque yo veía que por mucho que me forzaba semana a semana, no estaba obteniendo los resultados que yo quería. Entonces yo dije, aquí el problema tiene que ser algo más, porque no creo que sea un problema de capacidad, porque si he llegado hasta aquí es porque he tenido la capacidad para hacerlo. No creo que sea un tema tampoco de que no le estoy dedicando tiempo, porque literalmente me la paso todo el día estudiando, ni un tema de responsabilidad, porque yo dejé el trabajo que tenía en ese momento para dedicarme única y exclusivamente a preparar el MIR. Estaba comprometida con la causa y dije, tiene que haber algo más, algo que yo no estoy viendo, y que a lo mejor una tercera persona me guíe y me diga, mira, Rebeca, estos son los errores que estás cometiendo y podemos solucionar de esta manera. Entonces me puse a averiguar en internet, a ver qué podía conseguir, quién me podía ayudar. Ok, cool. Y por ahí, ¿qué viste que nos diferenció de por ahí otras personas que enseñan métodos de estudio o que enseñan métodos de preparación para el MIR o para exámenes de residencia? ¿Qué diferencia viste vos sobre lo que nosotros hacemos, como para entender lo que vos viste? Lo vi muy estructurado. O sea, vi que estaban muy claros los pasos a seguir y que era algo que iba desde lo más macro a lo más micro. Entonces confié, yo dije, se ve que es gente que sabe de lo que está haciendo, que es gente profesional, que no es cualquiera que dice, no, yo te enseño 3 cositas y te va a ir bien en el examen, que eso también hay mucho, y que bueno, que iban a entender el contexto que te rodea, porque también no es como cualquier examen de la universidad o como cualquier examen de otra cosa, sino que implica muchas cosas más allá del tema estudio. Y muchas veces es como que
no somos conscientes de ello hasta que estamos metidos en la preparación de este examen y nos damos cuenta de que hay muchos más elementos. El tema del descanso, el tema de la organización, el tema mental, que es súper importante. Y bueno, no creo que todo el mundo esté, bueno, no todo el mundo está capacitado para orientarte en todos estos aspectos. No, claro, toda la razón. Es interesante también ver cómo el simple hecho de prepararte para un examen tan difícil como este es multidimensional también el proceso, ¿no? Generalmente, los estudiantes lo que buscan es mejorar el aprendizaje. Incluso cuando entran en el programa, entran con ese objetivo. Y luego, al menos con nosotros, se encuentran toda la otra gama de herramientas y posibilidades que complementan al aprendizaje. Y esto, ¿no? Enfocarse de forma inteligente y no solo aumentar horas de estudio por aumentar horas de estudio, sino complementarlo de forma multidimensional, ¿no? Mejorando la organización, mejorando la mentalidad, eliminando distractores, por ejemplo, aplicando mejores herramientas de aprendizaje, pero solo una dimensión no basta, ¿sí? También se requieren las otras dimensiones para poder prepararse correctamente y justamente lo que queremos, nuestro objetivo es entender el aprendizaje, ¿no? Que es también lo complicado. Entonces, al trabajar estas tres dimensiones, ¿no? La de organización, la parte más psicológica y el aprendizaje, el producto final es que disfrutes del proceso, que es la idea. Sí, es que cuesta, ¿no? La gente creo que no se da cuenta de las otras dificultades, porque son como, no me gusta la palabra, pero creo que es la más entendible, más inconscientes. Pongámosle no conscientes, pero no me gusta la palabra inconsciente. Pero bueno, o sea, no se lo percibe tanto como por ahí el que no pudiste planificar bien o el que no te acordás. Eso es lo que pasa más, lo puedes visualizar más, pero por ahí un problema de regulación emocional, un problema de mindset, un problema de perfeccionismo, todos los problemas más psicológicos que pueden ser menos conscientes, no se perciben, ¿no? Entonces piensan que, y por ahí podría ser la diferencia entre síntoma y causa. No es así, pero bueno, como para que se pueda entender. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Decirte, vos pensás que este es tu problema, pero el problema está más atrás, es otro problema subyacente. Pero cool, y está bueno esto que lo decís, porque muchas veces hace falta un acompañamiento más profesional y no cualquiera puede enseñar alguna técnica de estudio, porque no se trata solamente de técnicas de estudio. Cool. Y por ahí hablando de eso de técnicas de estudio, sí me gustaría como que marquemos un poco la diferencia entre qué métodos y estrategias utilizabas antes, por ejemplo, para luego verlo cómo estudias ahora. Pero antes del programa, ¿qué métodos, qué estrategias, qué técnicas utilizabas? Creo que lo típico, lo que todo el mundo usa, leer, subrayar, resumen, que el resumen termina siendo a veces incluso más largo de lo que es el material que te tienes que estudiar, y releer, intentar hacer memoria, y era un estudio así como bastante, a ver, es que claro, para cosas que tienen muy poco detalle y que, bueno, que si te lo lees 30 veces es obvio que te lo vas a saber, pero te lo vas a saber de memoria, que eso es otro tema. O sea, una cosa es saber de memoria y saber recitarlo y otra cosa es entenderlo. Son cosas totalmente diferentes. Si lo entiendes, lo vas a recordar. Si no lo entiendes, lo puedes recordar de un tiempo determinado, pero a largo plazo se te va a olvidar. Y aquí, en el curso, pues, no sé si quieres que diga algo, pero bueno, o sea, no sé si quieres que use la terminología el burn o el earn, que te das cuenta de que influyen otros factores y que lo más primordial antes, o sea, más que releer, subrayar, que esas cosas no sirven, es que vayas desglosando el material y lo vayas organizando y constituyendo de una manera determinada que tenga sentido para ti. Lo que estás haciendo es memorizar y eso tiene un tiempo determinado. En tu memoria, va a estar en tu memoria de corto como mucho mediano plazo. Ahora, a largo plazo, no. Y si te preguntan o te hacen preguntas un poco más complejas que van más allá de que tú te sepas la teoría, sino que integres esa teoría con otros conocimientos de otras áreas, ya ahí te meten en un problema. Cosa que si aplicas estos métodos, no. Que lleva un poco más de tiempo, sobre todo adaptarse. Pero bueno, una vez que te adaptas, que lo aprendes, ya después es que no consigues otra manera de estudiar, porque ya estás tan cómodo. Es que no, en serio, es que lo sigo utilizando hasta el día de hoy. O sea, yo lo he dicho, estudio bastante porque son cosas que en la carrera uno las ve muy por encima, la anatomía pues la ves, pero no la ves tan a profundidad como ahora que vas a operar, cónchale, y tienes que tener un manejo bastante fino. Entonces ya llega un momento en el que esto de releer, de subrayar y de eso jamás, o sea, ya eso lo pierdes, más nunca lo vuelves a usar en tu vida, porque te acostumbras, ves el resultado y es cómodo para ti una vez que lo aprendes, que ya no
los demás métodos de estudio te das cuenta de que no son igual de efectivos. Vos decís ahora, actualmente, ya conociendo estos métodos de estudio, que alguien que se esté preparando para el MIR, por ejemplo, cualquier examen de reciencia, ¿no? ¿Es viable seguir con resaltado, subrayado, resúmenes como método de preparación, teniendo en cuenta los meses que faltan para los exámenes, etcétera? ¿Qué tan viable lo ves? Muy poco viable. Sinceramente lo veo muy poco viable. Porque vas a perder tiempo. Al final, ese material lo vas a tener que volver a ver, prácticamente al completo. Entonces, el tiempo que a lo mejor has dedicado al principio, igual lo vas a tener que dedicar al final, cuando esté cada vez más cerca el examen. Y es lo peor que puedes hacer, porque uno, lo primero que tienes que hacer es aprovechar el poco tiempo que tienes, porque siempre el tiempo es escaso. Es un material que es prácticamente inabarcable, que te pueden preguntar 1000 cosas, que no hay un temario cerrado y que, bueno, la complejidad año a año, como hay mucha gente y hay menos plazas o no hay la cantidad de plazas que se pueda ajustar a la cantidad de gente que se presenta, suben de complejidad. Cada vez menos es un examen teórico, porque muchas veces pues, el caso clínico típico, la teoría típica, los temas típicos, cada vez se ve que eso no es así y los temas que se suelen preguntar de manera típica ya no se preguntan de la misma forma que se preguntaban 4 o 5 años atrás. Entonces, si tú no tienes un manejo fino, no entiendes, a lo mejor la pregunta, no sé, de EPOC que te suelen hacer todos los años o de asma o del tratamiento de cáncer de pulmón, no te sirve con lo que has estudiado, con la teoría básica, porque es que te lo van a complicar más. Tienes que tener un entendimiento de la patología asociada al tratamiento para poder responder, porque si no, Claro. no vas a saber hacerlo. Claro. O sea que solamente memorizar no sería rentable ni siquiera para responder preguntas. No. Como es importante esa comprensión. Aparte de que ya también han cambiado, o sea, la mayor parte de las preguntas son preguntas de razonamiento y cada año tiran más a eso. Sí, hay alguna que otra pregunta que te pueden decir, bueno, no sé, elementos de la cascada de la coagulación, eso es, te los tienes que saber. Vitamina K dependientes o no, eso es, pero cada vez son menos. A lo mejor, no sé, 5 preguntas, 6 preguntas. Con respecto al resto del examen, no. Y vos actualmente, ¿no? Por ahí mencionabas antes el Earn System, el Board System, son por ahí las técnicas que utilizamos. ¿Vos qué sentís que cambió en tu estudio luego de aplicar estas técnicas? ¿Cuáles son los cambios que notaste en tu estudio, en tu día a día, por ejemplo? Primero, que lo olvido menos. O sea, que a la hora de recordar, no me cuesta. O sea, lo hago con mucha más facilidad, que lo que estudio queda bien asentado y que incluso puedo emitir hipótesis sobre lo que he estudiado, aunque no lo haya estudiado claramente así, puedo asociar con otras cosas. De esto venía de aquello, de no sé qué, que eso sobre todo en el área clínica te ayuda mucho. Y el tema de la organización. En tu cabeza está mucho más organizado que cuando simplemente subrayas, te lo lees y te lo aprendes. Porque no sé muy bien cómo explicarlo, pero es como si fueras a un nivel más profundo, porque como para poder organizar el esquema, tienes que previamente entenderlo, tienes que previamente entender que se relaciona una cosa con otra y tienes que darle una palabra, una forma o algo determinado. O sea, ya estás haciendo el proceso de antes de llevarlo al papel y lo estás haciendo ajustado a ti, no porque en el libro está escrito por un tercero. Si lo adaptas a tus palabras y a tu entendimiento, es mucho más difícil que lo olvides y que luego no lo puedas correlacionar con otras cosas. Ya, porque es algo que vos creaste, totalmente, totalmente. Esto me lleva a una pregunta, y es que antes hablabas, por ejemplo, porque claro, vos lo aplicaste muy bien y evidentemente al tener mucho tiempo de estudio y comenzaste a estudiar, estudiabas bastante, tuviste más tiempo para practicar y lo practicaste, ¿no? Pero ¿cuál diría que es la importancia o lo central o el secreto para poder dominar estas técnicas? Más allá de conocerlas o de ver un video de cómo se hace la técnica, ¿cuál dirías que es el pero para mantenerte o para aplicarlas hasta poder tener un buen nivel? ¿Cuál dirías que es el secreto? Lo primero, paciencia, porque al principio estamos tan acostumbrados a que hacemos lo que hacemos siempre que ese cambio cuesta. Paciencia y confiar. Confiar en el método es lo primordial, porque al final terminas viendo el resultado. Y practicar. A lo mejor los primeros esquemas, yo hay esquemas que cambié, yo lo admito, porque primero salían como un poco desorganizados, no tenían mucho sentido y después a medida que ibas haciendo más y más y más te ibas dando cuenta, no, pero es que esto podría meterlo en otro sitio, podría tener menos secciones, podría cogerlo con otro y a veces esquemas que eran extremadamente largos al inicio, después se volvían cortísimos porque iban a lo que tenían que ir.
Claro, es que vas aprendiendo una nueva forma de pensar y eso cuesta, o sea, hacer un esquema, hacer un proceso de toma de apuntes es aprender una nueva forma de pensar y no lo haces inmediatamente. Y esto yo se los explico en un proceso que es como que al principio cuesta y vas mejorando poquito a poquito, hasta que realmente tenés toda la cancha para poder mejorar mucho más rápido, pero hay que pagar ese precio de tener esa paciencia de mantenerse en el proceso, totalmente. Y por ahí otra cosa que me quedó pendiente, que me lo anoté acá, ¿no? Pero era como que vos al principio, estábamos hablando, ¿no? De esto que por ahí costaba, lo voy a decir en argentino, que te costaba bajar un cambio, ¿no? Era como no dejar de estudiar como 15 horas y comenzar a estudiar un poco menos, pero tener más tiempo para mi familia, para la gente que yo quiero, para descansar, ¿no? A una persona que le está costando eso, ¿qué consejo le darías? Es decir, ¿cómo podría iniciar a bajar un cambio? ¿Cómo podría iniciar a pasar a una metodología más saludable de estudio? ¿Qué fue lo que vos hiciste? Creerte merecedor, porque muchas veces no nos creemos merecedor. O sea, muchas veces creemos que porque no estamos obteniendo los resultados que queremos, entonces el problema es que somos vagos. Esa es la peor palabra que puedes usar. Que no estás haciéndolo bien y que, bueno, te mereces descansar. Que hasta que no obtengas ese resultado, no puedes descansar. Y es todo lo contrario. Porque para poder darte esa tralla de estudio, tienes que tener una mente descansada. O sea, tú no le puedes pedir a tu mente que dé más de sí cuando ya está dando el 100, incluso 20% de ella. Para poder aprender, tienes que estar en un ambiente calmado, tranquilo, tú estar tranquilo y confiado y tú disfrutar de ese proceso. Sé que parece un poco así como si disfrutas el proceso, porque cuando empiezas a ver resultados, cuando empiezas a ver que puedes hacer las cosas que te gustan, que puedes ponerte 1 hora o media hora para ver la serie que tanto te gusta, que tienes chance para salir con tus amigos, salir con tu pareja, ver a tu familia y que con todo y eso estás obteniendo buenos resultados, te cambia la vida. Porque dices, cónchale, yo me estaba dando tanta mala vida por una cosa que podía haber resuelto simplemente siendo mucho más organizado y calmándome. Yo pienso que el MIR genera mucha ansiedad, porque lo vemos como un examen muy difícil, con mucho temario inabarcable, y tú dices, Berta, esto va a determinar el curso de mi vida. ¿Qué hago? Si no lo paso, no pasa absolutamente nada tampoco. O sea, fui mi segundo intento y no pasó absolutamente nada. El mundo no se acabó. Es más, me salió mejor, estuve con mejor gente, me disfruté más el proceso y yo creo que también me dio la posibilidad de ver otras cosas y elegir mejor mis opciones. Porque mis amigos entraron a hospitales y me dieron feedback. Y yo obtuve feedback positivo, pero también feedback negativo. Y dije, ok, por aquí no es. Que a lo mejor si en un primer momento hubiera agarrado la primera opción que yo tenía en mi mente en el primer MIR, no estaría tan contenta como estoy a día de hoy. Tampoco hubiera ido tan preparada como he ido a día de hoy, que me siento segura de lo que digo, que pregunto sin ningún tipo de problema y que me siento segura viendo a los pacientes. Las veces que me han mandado a ir sola no me ha dado miedo porque sé que manejo lo que tengo que hacer y la base teórica la tengo ahí. Te iba a preguntar por ahí cuál era como una forma de disfrutar más el estudio, que es lo que espero, lo respondiste, pero ahí salió otra cosa que estaría bueno también consultarte, ¿no? Porque el MIR genera ansiedad, y esto es cierto. De hecho, hay estudios que muestran la correlación hay estudios que muestran que los médicos son los que sufren más ansiedad laboral entre todos los profesionales. Como ustedes son los primeros, siempre están en el ranking número 1. ¿Vos cómo dirías o qué técnico, qué consejo general podrías darle a alguien según tu experiencia para poder regular un poco esa ansiedad de cara al MIR, por ejemplo, ahora en 2026? ¿Cómo podría regular un poco eso? ¿Qué te sirvió? Equivocarte no significa que seas malo, significa que eres humano. Los humanos nos equivocamos. Y los médicos que son adjuntos, que llevan 30 años viendo pacientes, también se equivocan. Entonces, aceptar que te vas a equivocar es lo primero que tienes que hacer. Segundo, tú no te estás evaluando a ti mismo, que muchas veces uno cuando está haciendo el MIR, fallé esto, es que me lo sé mal, es que no sé qué, y te fustigas. No, esto no es para que tú te evalúes semana a semana. El simulacro no es para que tú te evalúes semana a semana. Es para que tú hagas un feedback de lo que más dominas y lo que menos dominas. ¿Domino esto bien? Pues no es necesario que lo repase más. ¿Domino esto mal? Pues esto es donde tengo que tener más cuidado. Es una radiografía de cómo vas, no una radiografía de lo bien o lo mal médico que eres. Que muchas veces en los simulacros te talla mucho,
que tienes un percentil muy bajo, que no llegas a las netas, que no sé qué, calma. ¿Por qué? Porque es un tema que no entendí, es un tema que lo vi por encima, es un tema que no estoy correlacionando con otras cosas. Muchas veces, a veces son tonterías. Es simplemente que voy tan ansioso al examen, tan miedoso porque voy a salir mal, que no sé qué, que no leo bien. No leo bien, no entiendo que me dicen que es la no y yo pongo que sí, no me termino de leer bien el caso y contesto lo primero que se me ocurre. Por terminar, o sea, los simulacros simplemente son para ponerte en situación y son una práctica, no son una evaluación semana a semana, que eso es otra cosa que te causa como mucho estrés. Es un examen, sí, es un examen, pero es un examen para ver puntos fuertes y puntos débiles y dónde puedes trabajar, dónde puedes mejorar y dónde no es necesario que mejores. Que una vez que cambias esa idea, que vas más tranquilo al simulacro, que también sirve para ponerte en situación de pues las horas que tienes que pasar ahí sentado, que son muchas, de qué te puedes llevar para comer y no, porque sea más cómodo para ti, de cómo organizarte en bloques, y de hecho vas haciendo cambios. Incluso semanas antes del MIR te das cuenta de no, estás tardando demasiado tiempo en esto y es preferible que haga este bloque primero y este bloque después, y vas ajustando. El punto es que el día del MIR todo salga lo mejor posible. No perfecto, porque no somos perfectos, somos seres humanos, nos equivocamos y hay muchísimas variables. Es un examen muy complicado que define muchas cosas, pero sí lo mejor posible y sobre todo actitud positiva. Si he estudiado tanto tiempo, si le he metido tanta responsabilidad, si le he metido tanto estudio, si estoy haciendo todas las cosas consecuentemente, ¿por qué me va a salir mal? No tendría por qué. Totalmente, totalmente. No, es cierto. Siempre pasa, ¿no? Esto de que uno al ver un mal resultado lo confunde el mal resultado con que uno es malo. Y está bueno el diferenciar eso de que no somos nuestras calificaciones, no somos un puntaje, somos mucho más que eso. Me gusta el mensaje que das ahí, es hermoso. Y una cosa ahí que se me quedó y también me la anoté acá es por ahí esta experiencia que vos estás sintiendo ahora, el estar más confiada cuando tenés que atender a un paciente, cuando vos tenés que hacer algo dentro de tu residencia, ¿no? Entonces, ¿vos qué importancia le das por ahí a estar más preparada, a poder aprender mejor ahora durante la residencia? ¿Cuál es la importancia de aprender más o de saber más? Porque partes de una base. Entonces, si tú tienes una base sólida de un conocimiento básico, puedes ir poniendo bloques con más rapidez de un conocimiento complicado. Si tú no te sabes bien el conocimiento básico, entiendes poco de tu entorno, te adaptas a tu entorno muy lento y te va a costar y van a pedir de ti. El conocimiento básico te lo van a pedir. Nadie te lo exige, o sea, de vos, nadie te va a preguntar por conceptos básicos, van a dar por sentado que tú lo sabes y a partir de ahí te van a pedir ciertas cosas. Entonces, si tú no tienes esa base bien puesta, te va a costar mucho más, sobre todo adaptarte, porque todo va muy rápido. O sea, haces esto, te dan las instrucciones una sola vez, asumen que tú ya lo vas a saber hacer, que sabes poner tratamiento, que sabes esto, que sabes aquello, aunque no hayas trabajado antes. Y aunque hayas trabajado antes, que a mí me pasó que yo trabajé en una consulta, pero el ambiente hospitalario se mueve a un ritmo y se mueve a otro nivel totalmente. Entonces, si no tienes como el buen preparamiento de base y la calma para decir, ok, hoy es mi quinto día, calma, pues ya me sabré dónde están las urgencias en el hospital, ya me sabré quién es el médico, ya me acordaré de más datos del paciente, calma. O sea, con el pasar de los días, poco a poco, pero lo primero es la calma. Mientras tengas calma y confianza en lo que sabes, es más sencillo que puedas subir y después te ves mucho más desenvuelto. Ya al mes ya es como, bueno, que me eche lo que sea. Ya estoy ready, claro, claro, claro. Y por ahí, en tu día a día, ¿no? ¿Qué impacto sentís que tuvo el aprender estas técnicas, el aprender mejor, el regularte mejor? ¿Cómo sentís que impactó en tu día a día más allá del estudio? Lo primero que dejé de ser tan dura conmigo, porque yo asociaba mucho mi autoconcepto con las calificaciones. Entonces, cuando en ese momento dejé de tener las buenas calificaciones que siempre tenía, mi autoconcepto, mi autopercepción cambió. Y bueno, me di cuenta que yo soy mucho más que una nota y que una nota puede influir en muchísimas cosas. Y segundo, una confianza bárbara. Es verdad que, o sea, ya no tengo miedo a equivocarme. Yo, si me equivoco, bueno, ya resolver. Si me regañan, pues me tienen que regañar bien, pero asumo que me puedo equivocar, que estoy empezando y que hay ciertas cosas en las que puedo no tener tan claras. No las tengo claras, pues las busco, las reviso y ya está, y eso no se me olvida más. Pero no es un tema de ser tan dura conmigo misma. Tema de descanso, lo mismo. O sea, yo pensaba que, bueno, porque sea más, pase más tiempo en la casa estudiando, haciendo cosas, haciendo cursos, no sé qué, iba a ser mejor profesional. Y no es así.
porque si tienes la cabeza llena de todas estas cosas, no tienes el descanso y no tienes otras cosas en tu vida, es complicado que fluyas con facilidad. No te disfrutas tu trabajo porque es un estrés total, siempre te estás recriminando lo que se supone que no y no aprovechas ni disfrutas el sí, el wow, hoy aprendí esto, qué emoción, estoy superando barreras, cada día soy mejor, cada día pues veo que avanzo un poquito más, cada día pues me ayuda más, me siento más cómoda en mi ambiente. Si lo ves desde esta perspectiva, sinceramente en términos generales disfrutas mucho más. Ahí es otra forma de describir para quien le guste cómo se disfruta el estudio, cómo se disfruta en general el proceso de aprender. Me encanta. Y por ahí eso es un caso de éxito, es decir, alguien que realmente lo aplicó muy bien y tuvo estos resultados porque lo aplicó muy bien, pero la realidad es que no todos aprovechan la misma información o el mismo proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Vos qué enfoque le diste al programa para que te dé los resultados que te dio? ¿Cómo vos enfocaste el programa como para que alguien pueda inspirarse en eso al qué enfoque darle o cómo abordar el programa? Lo que pasa es que yo lo tomé como mi base. Primero confié, y eso es súper importante. Si tú te estás metiendo en un curso y tú estás buscando la ayuda de alguien, aunque al principio no te parezca bien, porque te suene raro, porque no, que siempre tienes la idea de que es mejor estudiar, confía, haz caso. Para eso está el curso. Lo segundo, no es más importante estudiar que hacer el curso. Los clips te los tienes que ver. Las actividades las tienes que hacer. Y no solamente hacerlas, sino aplicarlas. Porque si no, no estás haciendo nada. Si estuvieras bien, si tu método de estudio fuera genial, entonces no te metes en un curso y no necesitas la ayuda de nadie más. Entonces, es cambiar la orientación. Ok, primero vamos a empezar por este lado, tengo que dejarme guiar, es un curso en el que literalmente estoy utilizando de material de estudio ya el material del MIR, pero también es muy importante que yo aprenda a estudiar, porque si no aprendo a estudiar y no aplico lo que tengo que hacer en el curso, pues no voy a obtener resultados, es obvio. Si no me dejo acompañar, tampoco voy a obtener resultados. Si no soy sincera y digo en las sesiones que me siento mal, que me siento solo o sola o las dificultades que estoy teniendo, entonces tampoco me pueden ayudar, porque ustedes al final no están en nuestra cabeza. Si yo no hago estos charts de estoy estudiando tantas horas, estoy haciendo tantas preguntas, tantas horas, o sea, como ustedes pueden ver el evolutivo y saber en qué me pueden ayudar y en qué no me pueden ayudar. Entonces, eso es algo importante, es paralelo al estudio. Si tú no te regulas bien, si tú no te organizas bien y si tú no tienes una buena base de aprendizaje, no puedes hacer el curso. Entonces, no puedes salir bien. Entonces, inevitablemente, tienes que hacer el curso, lo tienes que llevar al día y es igual de importante que el MIR, porque lo que te va a dar el resultado positivo es que apliques bien las estrategias. Si no lo haces, vas a obtener el mismo resultado que has obtenido hasta ahora. Como, tengo eso de agrupar, ¿viste? Cosas, pero agrupándolo no es más fuerte que yo, pero es como, primero, confianza en el sistema, segundo, la ejecución, hacer las vainas que hay que hacer, y tercero, comunicarse, tener la comunicación constante. Esas tres cosas en conjunto serían como el secreto para poder aplicarlo realmente, para que sea efectivo. ¿Te das cuenta que no puedo no agrupar cosas? Pienso en agrupaciones. Pero bueno, como última preguntita, por ahí para una recomendación, o si tienes alguna recomendación adicional para personas que por ahí están viendo esta entrevista y que buscan mejorar su método de estudio, ¿qué les recomendarías? ¿Cuáles serían los primeros pasos que deberían hacer? Primero, mente abierta. O sea, lo primero es aceptar todo el nuevo material que te van a dar. Segundo, estar abierto al cambio, porque si las cosas no te están yendo bien es porque algo tienes que cambiar y dejarte guiar. Yo pienso que lo principal es eso. Nos cerramos demasiado en el miedo a errar, en el miedo a qué pasa si todo este proceso no sale bien y no apruebo mi examen. Es gente que se dedica a esto, que tú estás buscando ayuda, entonces lo que tienes que hacer simplemente es dejarte llevar, confiar, hacer las ejecuciones que tienes que hacer, meterte cuando te hayas que meter y darle la importancia que tiene, que es primordial. Se supone que primero va esto para poder entender lo demás. El temario es lo mismo. Ahora, como lo gestiones tú, es lo que va a cambiar. Y el tiempo también te ayuda, porque no es lo mismo. O yo no lo gestioné igual los últimos meses que los primeros meses. De hecho, en algún momento te lo dije. Yo, en alguna sesión, cónchale, cuánto lamento no haberme metido antes, porque si me hubiera metido antes, lo hubiera llevado mejor.
Entonces, todos los chascos y todo lo mal que lo pasé los meses anteriores, no lo hubiera pasado mal. Hubiera disfrutado más el proceso y hubiera llegado mucho más tranquila el día del examen. Que me decía, no vale la pena que lo piense, porque al final lo importante fue que diste el paso y ya está. Pero sí, de cara a un exterior, decirle, mientras antes lo hagas, mejor. Porque el proceso va a ser más pausado y vas a ir con más soltura, con más confianza, no lo dejes para última hora. Y confía. Si ustedes dicen que hay que hacerlo de esta manera, aunque a veces sea fastidioso, ay, que los esquemas, que me corrijan los esquemas, no, los esquemas son súper importantes. El diario de distracciones es súper importante. Todas esas cosas que te mandan a hacer son cosas importantes. Están ahí porque deben de estar ahí, porque están pensadas para un objetivo principal. Hazlas, aunque tú no sepas cuál es el objetivo, después te vas a dar cuenta, vas a decir, esto era para, sí, ay, cuánto me ayudó, yo no lo quería hacer. Hacerse la costumbre. Antes de irte a dormir, usted haga su Google Forms y ponga cuántas preguntas hizo, cuánto estudió, y no mientas. Estudié una hora pones, por lo menos fue una hora, por lo menos. Entonces, no lo veas como, ay, no hice nada. No, bueno, podías no haber estudiado nada y estudiaste algo. Podías haber hecho ninguna pregunta y hiciste 5, pero algo hiciste, algo avanzaste. Y eso es importante. Está bueno, y eso sirve también para alguien por fuera, es decir, alguien que no esté en el programa, aunque sea un poco, aunque sea practicar, aunque sea un poquitito todos los días, tremendo, para mantener esa consistencia, ¿no? Para alguien que por ahí no está en el programa. Y eso por ahí también te preguntaría, ¿no? Para alguien que no está en el programa, alguien que no está entrando con nosotros todavía, etcétera, ¿qué le recomendarías en su preparación como dos consejos? Primero, organizarse, o sea, ver los temas más importantes. No te vas a poder ver todo, imposible. Haz un escáner de los temas más relevantes, más preguntados, por orden de prioridad, y en función de ello, organízate. Esto de por especialidades y eso, para mí no resultó. No tengas miedo a llevarle la contraria a la academia, porque la academia básicamente lo que te hace es, te pega este día, ya, y tú resuélvete. No, ellos no priorizan por temario, ellos simplemente te lo organizan por especialidades y ya está. Yo creo que es un error. Yo creo que desde que empecé a organizarlo por prioridad y sobre todo por correlación, porque hay muchos temas que se correlacionan entre sí, entendí mucho más y ahorré mucho más tiempo. Tema de las preguntas. Haz las preguntas que consideres oportunas. No hagas 100 preguntas y que las preguntas no te sirvan para nada porque las elegiste de ti. No. Preguntas que sean acordes y no necesariamente tienen que ser de lo mismo que estudiaste hoy, porque obviamente te van a salir bien. Tienen que ser preguntas de cosas que has estudiado tiempo anterior para poder recordar y estar repasando constantemente lo que hiciste. Otras cosas que yo criticaba mucho, pues aquí también vas a tener mucha supervisión, en el sentido de siempre vas a tener a alguien a quien preguntarle. Siempre que tengas alguna duda de cómo gestionar, de cómo organizarte, de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, vas a tener con quien comunicarte, cosas que en las academias no pasa. Aunque tengas un tutor, el tutor no es una persona que es experta. El tutor es simplemente una persona que se presentó al MIR y lo hizo bien. Pero bueno, no te puede aportar mucho más. Tremendo. Rebeca, muchísimas gracias. O sea, aportaste muchísimo valor, creo que es muy útil para cualquier médico que esté en el camino. La verdad es que me encantó. Siento que diste un montón de cosas que podrían ser útiles. Así que, muchísimas gracias por esto. La verdad es que me gustó conversar, me gustó los consejos que comentaste y ver todo ese cambio. Por ahí desde la primera vez que conversamos, ver ese cambio, ver esa confianza, la verdad es que tremendo, me encantó. No, muchas gracias a ustedes por todavía acordarse de mí, por darme la oportunidad de poder hablar de esto, porque realmente yo sí que lo comenté con muchos amigos. La gente es muy escéptica a dar el cambio, le da mucho miedo, porque es una decisión complicada y sobre todo confiar es complicado. Pero para mí fue un antes y un después. O sea, estoy segura que no hubiera tenido el resultado que obtuve si no hubiera hecho el curso con ustedes, y eso estoy eternamente agradecida por eso. Y bueno, encantada de haberlos conocido. Por eso, cuando me dijeron de hacer la entrevista, yo dije, sí, por supuesto que sí. Qué lindo, te agradezco. Y sí, es cierto que cuesta cambiar. Cuesta, porque estamos acostumbrados a eso. Estamos desde la secundaria, la primaria, estudiamos así. Entonces, claro, que un boludo de internet venga y te diga, mira, escúchame, Mario dice que hay que cambiar el método. No jodas, yo siempre he hecho esto. Claro, es entendible que cueste, ¿eh? Pero una vez que uno da el primer paso, es mucho más fácil. Pero eso es justamente lo que cuesta, el primer paso. Siempre. Otra cosa que sí me gustó mucho y que lo vi después es que es una cosa que es trabajada por ustedes. O sea, esto no es una cosa que tú consigues en internet, que tú, no, mira, yo me lo leí en un canal de YouTube y entonces yo voy y se los cuento a ustedes. No, es una cosa pensada, es una cosa que tiene su lógica detrás y que tiene toda su preparación detrás, que eso cambia obviamente las reglas del juego.
que luego me di cuenta, o sea, en el momento en el que hablé con ustedes, yo dije, esto es otra cosa. Esto no es un video de YouTube cualquiera. Claro, claro. Es parte de la responsabilidad, ¿viste? Por ahí dar cosas que realmente funcionan, estructurarla bien. Seguimos siempre mejorando cosas y ver a las reuniones, las cosas que hacemos para mejorar el programa, pero bueno, también es porque por suerte tenemos un equipo que realmente disfruta esto, ¿no? A todos les encanta no solamente el aprendizaje, sino la docencia, que una cosa es aprender, otra cosa es enseñar. Y a todo el equipo les encanta ambas cosas y eso es hermoso. Así que bueno, por eso por ahí podemos tener buenos resultados y podemos como ayudarlos y acompañarlos en todo ese proceso. Así que me alegra muchísimo realmente que te sirva. Honestamente, hoy es un mal día para mí. Estoy viendo muchos problemas a nivel de marketing, de quilombo, y esto a mí me alegra. Es como, bueno, a pesar de que hayan problemas acá, de que esto se rompa, de lo que sea, veo el resultado del impacto que tenemos y motiva mucho más. Así que incluso a mí, a nivel emocional, me ayuda, porque es como, no, qué lindo, aún así vale la pena. Y es la misma vaina que yo enseño, tipo, vale la pena, a pesar de todas las dificultades, es valioso para mí. Luego me tengo que pelear con Facebook, nos vamos a cagar a piñas, pero de todas maneras vale la pena por ahí el impacto que podemos hacer. A mí personalmente me ayuda un montón por eso y te agradezco por eso. Me pone de mejor humor. Sí, a mí en particular también me gusta mucho ver cómo los estudiantes, después de un tiempo de haber utilizado el programa, cómo siguen aplicando las herramientas y cómo las acompañan en el día a día. De hecho, cómo cambian directamente la forma de pensar en cuanto, incluso con los pacientes, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que a mí me llena, ¿no? Que ver cómo las técnicas que en principio utilizaban para el examen, cómo luego las siguen utilizando para el resto de su vida. Eso es muy, muy gratificante también. Lo llegas a hacer a tus pacientes esquema y es un... tenemos estudiantes residentes que los hacen hacer a los pacientes esquemas para que entiendan porque lo que pasa es que es como a veces nosotros, ¿no? De que le decimos hagan esto y ustedes no lo hacen. Bueno, sus pacientes es la misma vaina, le dicen toma este medicamento, pero no lo toman. Entonces, tengo dos estudiantes de Perú que ahora a sus pacientes los hacen hacer esquemas para que entiendan el por qué tienen que tomar la pastilla. Se ponen en el calendario recordatorio, bueno, ya, es una banda, pero bueno, les sirve, digamos. No, está bueno, qué sé yo, uno cuando ya comienza a hacer esto, de alguna manera lo va transmitiendo, ¿viste? No podés no transmitirlo porque se convierte en parte de vos, entonces lo vas viviendo. Y está bueno, entonces, nada, muchísimas gracias de nuevo, Rebeca. A ustedes. Gracias, Rebeca. Encantado. Muchas gracias. Estamos hablando entonces. Claro que sí. Un saludo.